Feliz Navidad es el deseo de mi corazón para cada uno de ustedes en esta temporada que celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Para esta temporada hay una porción de la palabra que me gustaría compartir con cada uno de ustedes que nos enfatiza la importancia, la relevancia y el valor que tiene esta temporada de las Navidades. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, del verso 4 en adelante, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, entonces eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Cuando leemos una porción de la palabra como esta, nos damos cuenta que el plan de redención de Dios no fue un plan al azar, sino fue algo que desde la eternidad Dios había planeado y que tenía un tiempo ejecutado, donde este plan iba a ser llevado a cabo. Si nosotros leemos desde el principio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios creó un lugar perfecto, donde el hombre estaba en una perfecta armonía con Dios. Y fue el lugar donde Adán deleitó la gloria de Dios, llamado el huerto del Edén. Allí un lugar perfecto donde no había dolor, no había enfermedad, donde el hombre disfrutaba la presencia de Dios y Dios disfrutaba la coinonía con el hombre. Pero nos damos cuenta que todo cambió inmediatamente, el pecado entró a la humanidad. En aquel momento nos damos cuenta que Dios tuvo que declarar una promesa. Y fue una promesa de redención declarando que la simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y esta es la primera declaración del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Que de la mujer iba a venir una simiente, llamado Cristo Jesús, que iba a redimir, a restaurar todo lo que por causa de Adán se perdió. El pecado creció en una gran magnitud, al punto tal que de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 6, la maldad del hombre incrementó a cierto punto, que Dios mismo tuvo que decir: voy a destruir la humanidad por causa del pecado. Solamente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Un nuevo comienzo que Dios le permitió a la humanidad a través de Noé. Pero nos damos cuenta que el pecado continuó reinando después de Noé y los descendientes del mismo. Después Dios le da una promesa, una oportunidad más a través de Abraham, diciendo que Abraham va a ser padre de multitudes y que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de Abraham. El pueblo de Israel termina después en Egipto, esclavo, donde está siendo azotado continuamente por mano del faraón y del imperio egipcio. Después nos damos cuenta que el Señor levanta un libertador llamado Moisés, quien liberta al pueblo. Y enseguida el pueblo entra a la tierra prometida del Señor, donde a través de pruebas y tribulaciones llegaron a ser establecidos en aquella tierra. Pero aún allí el pecado reinaba en el corazón del hombre, al punto tal que aún estando en la tierra prometida, había discordia, habían problemas, porque en su corazón el pecado estaba reinando. Después vemos que el Señor hace de este pueblo Israel un reino, donde Él escoge al rey David, que primero le entrega la ciudad de Judá, la tribu de Judá, y después le entrega a Israel completo. David viene a ser el rey del reino de Israel. Luego su hijo toma el reinado, Salomón. Israel se convierte en una monarquía, en un lugar que disfrutaba de la plenitud, de la riqueza. Pero también vemos que cuando Salomón muere, el reino es dividido en dos partes, el reino norte, el reino sur. Vemos que en el año 586 a.C., el imperio asirio viene y toma la parte norte de Israel, toda el área de Samaria, y comienza y lo lleva a una esclavitud. Y era por causa del pecado, era el juicio de Dios por causa del pecado. El reino sur, que era constituido de Judá y Benjamín, no fue nada diferente. En el año 722 a.C., el imperio babilónico tomó control de toda Israel.
Y vemos que empezó una deportación donde Daniel terminó en Babilonia, donde Ezequiel terminó en Babilonia, y luego Israel completa fue destruida por el rey Nabucodonosor. Pero allí había una promesa que el profeta Isaías había declarado, donde decía que Dios iba a levantar a un rey llamado Ciro, y Ciro le iba a permitir al pueblo volver a la tierra prometida. El rey Ciro vino con el imperio persio y le permitió a Israel volver de vuelta a la tierra prometida. Pero aún allí el pecado seguía reinando en el corazón del pueblo. Otro reino viene después, y es Alejandro el Grande. Este hombre viene y toma control del mundo entero, pero él establece una lengua oficial donde todos los moradores de la tierra debían de hablar, y esa fue el lenguaje griego. Ahora había un lenguaje común, y esto es importante porque por ese lenguaje común, entonces la Biblia por primera vez fue traducida de su lenguaje original, el hebreo, al griego, y ahora todos podían entender la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios se está esparciendo en un lenguaje que todos pueden entender. Después de Alejandro el Grande vino otro reino, el Imperio Romano. El Imperio Romano se encargó de construir los caminos para que la gente se pudiera desplazar, y ahora el Evangelio, la palabra de Dios, puede llevarse a otros lugares en un idioma que todo el mundo puede entender. Cuando Dios vio que tenía el lenguaje que el pueblo podía entender, pero que también tenía el estilo, la estructura de un reino, como el reino romano, donde el rey permanecía en Roma, pero mandaba a sus representantes, y estos tenían la misma influencia del rey en los lugares de gobierno. Es ahí, en ese entorno, que Dios comienza y le habla a una joven llamada María, que le dice: bienaventurada eres entre todas las mujeres, y desata la promesa de redención, aquella que fue dada en Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer. Ahora el ángel Gabriel viene y le dice: tú vas a concebir del Espíritu Santo, y su nombre será Jesús, porque Él es Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y nosotros sabemos la historia como María, que ha concebido del Espíritu Santo, llega a un lugar en Belén. Y en aquel lugar el Rey de Reyes, Señor de Señores, nace, donde pastores vienen a rendirle homenaje, reyes, los reyes magos, los sabios vienen a traerle un atributo, vienen a traerle honra a él desde lejos. Su familia, José, María, dándole la bienvenida al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y allí comienza la promesa de redención. Allí nace a quien nosotros celebramos en esta temporada de las Navidades. El Rey Jesús nació para traer redención de pecado a la humanidad, y para que tú y yo podamos ser hijos de Dios, y por ende podamos ser herederos del reino de Dios. En estas Navidades es mi deseo y de mi familia desearles a cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que Jesús es la razón de esta ocasión, nosotros queremos desearle a ustedes que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año. Bendiciones.